Muy buenas tardes, jóvenes del primer año de secundaria. Bueno, chicos, nosotros pues vamos a trabajar el día de hoy en nuestro curso de literatura. Vamos a estar con nuestra teoría, como corresponde a nuestro video. Estaremos viendo pues un tema ya más detallado, porque lo habíamos mencionado de manera general, pero en este caso vamos a verlo específicamente, vamos a ver sus especies. Estamos hablando del género épico. Vamos a ver a profundidad qué viene a ser el género épico. Nos dice pues que el género épico es considerado como aquello que va a estar en la antigüedad y que nosotros ahora conocemos como el género narrativo. Pero nosotros, ¿cómo podemos diferenciar entre el género épico que nos habla de la antigüedad y el género narrativo? Su diferencia radica principalmente en su estructura. ¿Por qué? Porque mientras el género narrativo ahora nos presenta un inicio, nudo y desenlace, el género épico se presentaba mediante los versos, mediante estrofas. ¿Por qué se hacía eso? Porque en la antigüedad la transmisión de la literatura era de forma oral. Incluso su propio nombre lo dice, viene del vocablo epikos, que significa narración en verso. ¿Cómo era aquella narración en verso? Que todos estos versos, todas estas estrofas, tenían que ser memorizadas y transmitirlas de un lugar a otro. También debemos conocer que hay bastante literatura en la oralidad que no va a tener autor. Vamos a conocerlo como anónimos. Eso en la antigüedad se daba de manera explayada bastante, sí, siempre se ha dado desde una literatura oral a lo que ahora nosotros vamos a conocer como la literatura escrita. Las narraciones en versos de qué era o de quiénes trataban. Trataban de las grandes hazañas, pero no las hazañas de un ser humano común y corriente, sino eran de los dioses, de los semidioses, de esos grandes héroes que podían tener fuerzas extremadas al cual no podía igualarle un ser humano como nosotros. Aquellos caballeros que iban a los enfrentamientos, las luchas, de las grandes conquistas. De eso nos va a hablar el género épico. Vamos a pasar cuáles van a ser las características del género épico. El primero de ellos es la hazaña de un héroe. Y se conoce también como género épico, jóvenes. ¿Por qué? Porque está inspirado en lo que viene a ser la mitología griega, la mitología romana. En la mitología nosotros conocemos dioses. Sabemos, por ejemplo, o hemos escuchado de alguna manera nombrar a un tal Zeus. Nos hemos preguntado, ¿quién es Zeus? Está dentro de la mitología. Hemos escuchado de un Poseidón. También es un dios, el dios de los mares. Está en la mitología y nosotros vamos a encontrarlo cuando leemos obras que se encuentran dentro del género épico. Nos va a relatar las grandes hazañas. Tiene elementos sobrenaturales. ¿Por qué? Hay que tener bastante en cuenta que los elementos míticos nos habla pues de aquello que en una razón que lo podemos analizar ahora, no le encontramos alguna explicación. No podemos decir pues que un hombre, por ejemplo, pueda levantar, no sé, pueda mover dos cerros.
Eso ahora no existiría, pero en la mitología sí. Por eso nosotros lo vamos a llamar elementos sobrenaturales, porque va más allá de la naturaleza, va más allá de la razón. En la intención moral, ¿cuál era la finalidad con la que se daban todas estas obras? ¿Por qué se escribía? Su finalidad era instruir, educar de alguna manera. ¿Pero a quién? A la sociedad. ¿Por qué? Porque si es que aquellos que conformaban una sociedad obraban de una mala manera, esas acciones que se veía en las obras te decían, está mal lo que estás haciendo y debes cambiarlo. Esta es la intención moral, la moralidad. Verso y lenguaje elevado. Recalcando, en el género épico, las obras que se presentaban se transmitían de forma oral. ¿Qué necesitas tú para que puedas, por ejemplo, recitar poesía? Necesitas memorizarlo. Y eso es lo que se hacía en aquellos tiempos. Profesora, pero si la obra constaba de miles de versos, esos miles de versos eran memorizados. Por ende, se transmitía pues de un lugar a otro. Se utilizaba el verso, pero en un lenguaje culto, un lenguaje elevado. No utilizaban el lenguaje coloquial. No se daba de la manera en que se habla diariamente, sino era un lenguaje bastante trabajado. El legado histórico y cultural, porque mediante las obras nosotros vamos a conocer cuáles eran, por ejemplo, los valores que practicaban en aquel entonces. ¿Cuál era la cultura de esas personas? ¿Cuáles eran las creencias? Nosotros lo conocemos mediante las obras. Su temática era bélica. Nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar pues que dos bandos, por querer la victoria, se van a enfrentar. ¿Y quién es ese que se va de alguna manera levantar ese ego, conquistar el que sale victorioso? También hay la presencia religiosa. ¿Por qué? Ya lo dijimos acá. Está inspirado en la mitología, en los dioses. Los dioses van a ser el centro de la narración. En este caso, la narración en verso. Acá vamos a encontrar las tres especies que se presentan en el género épico. ¿Cuáles van a ser esas especies? Primero vamos a encontrar la epopeya. La epopeya te va a narrar hazañas de la edad antigua. Cuando hablamos de la edad antigua, siempre vamos a hablar de lo mítico. ¿El mito qué tiene que ver? El mito, incluso nosotros, cuando lo tomamos solamente la palabra mito, entendemos como aquello que te da a conocer sobre el origen de algo, o que te cuenta de las hazañas de un ser sobrenatural. ¿Y quiénes son esos seres? Los dioses y los que van a estar relacionados a ellos dentro de la mitología. Les mencionaba, los versos son memorizados para su transmisión. ¿Quiénes eran aquellas personas pues que memorizaban? Se conoce como las rapsodias. Las rapsodias. Tenían que solamente hablarlo, no, tenían que recitarlo. Así como nosotros conocemos el hoy por hoy, cómo es recitar, así lo hacían ellos. Y entre las epopeyas más conocidas tenemos las dos grandes obras de Homero, Ilíada y Odisea. La Ilíada, enfrentamiento entre griegos y troyanos, y la Odisea,
todas las desventuras que sufre Ulises para regresar a Ítaca. Vamos a tener el cantar de gesta. ¿Por qué se llama cantar? El cantar de gesta viene a ser representativo del género épico. Se llama cantar porque se transmite mediante los cánticos, la declamación, como nosotros podríamos decirle en la actualidad. ¿Y qué significa cantar de gesta? Hazaña heroica de los pueblos. ¿Qué es lo que hacían los grandes caballeros para conquistar reinos tras otro? ¿Y quiénes eran los que recitaban los cantares de gesta? Ya no eran los rapsodias, como en la epopeya, eran los juglares. ¿Y quiénes van a estar como centro? Aquellos lugares donde se quiere llegar, los castillos. Esos grandes caballeros que quieren conquistar castillo tras castillo. Nosotros vamos a tener el cantar de Mio Cid, los Nibelungos y Beowulf. El cantar de Mio Cid te habla de quién? De Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero que pasa tantas peripecias por sus ideales. En el poema épico, ¿qué busca el poema épico? Reactualizar la épica romana. Todo lo que se hablaba en la épica romana, lo que se tenía como temática en la épica romana, lo quiere traer a ese entonces. Va a estar presente lo que viene a ser rima consonante, cuando solamente coinciden las consonantes al final de cada palabra que está presente en el verso. ¿Y qué significa reminiscencia? Traer lo pasado a la actualidad. ¿Y ese pasado cómo lo van a traer? Lo van a traer mediante las citas, mediante la palabra, la literatura. Nos dice que floreció durante el Renacimiento. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento se toca temas que atañen a lo que viene a ser la épica romana. Ahí se habla del ser humano como era visto en aquel entonces. Y vamos a tener, pues, la Araucana y la Divina Comedia de Dante Alighieri como las grandes obras que van a estar dentro del poema épico. Dante Alighieri, en Divina Comedia, nos habla del infierno, del purgatorio, del paraíso. Cómo va a pasar por todos esos lugares en busca de su amada Beatriz. Y es acompañado por quien él admira, Virgilio.